Hay un asesinato en la vida de Pablo Escobar que nadie conoce. No está en los archivos de la DEA, no está en los registros policiales, pero un hombre lo presenció. Un hombre que guardó el secreto durante 20 años, hasta el día en 1985 cuando decidió que Pablo necesitaba escuchar la verdad. Cuando se enfrentaron, Pablo Escobar, el narco más poderoso del mundo, tembló, porque ese hombre no venía a matarlo, venía a recordarle quién era antes de convertirse en monstruo. Medellín, marzo de 1985. Pablo Escobar estaba en la cima absoluta de su poder. A sus 36 años, controlaba el 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Movía toneladas semanalmente. Generaba millones de dólares diarios. Tenía un ejército privado de sicarios, políticos en su nómina, jueces que temblaban ante su nombre, policías que miraban hacia otro lado cuando pasaba. Era, en términos prácticos, más poderoso que el gobierno colombiano mismo. En Medellín, su palabra era ley, su voluntad era absoluta, y su venganza era inevitable para quienes lo cruzaban. Esa tarde de marzo, Pablo estaba en una de sus oficinas privadas, en el barrio del Poblado. No era una de sus mansiones ostentosas, era un lugar discreto, un edificio de oficinas común y corriente por fuera, pero por dentro, un centro de operaciones. Desde allí coordinaba envíos, aprobaba eliminaciones, movía dinero, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Estaba reunido con sus principales lugartenientes, Gustavo Gaviria, su primo y socio más cercano, los hermanos Ochoa, otros nombres importantes del cartel. Discutían rutas, territorios, problemas con competidores, asuntos de negocio, asuntos de sangre. Uno de los guardaespaldas de Pablo entró a la sala. Se acercó a Pablo con cuidado. Nadie interrumpía estas reuniones sin razón seria. Jefe, hay un hombre afuera. Dice que necesita hablar con usted. Dice que es urgente. Pablo no levantó la mirada de los mapas sobre la mesa. Dile que haga cita. Estoy ocupado. El guardaespaldas vaciló. Ya lo hice, jefe, pero dice que usted querrá escucharlo. Dice que es padre Eliseo, de la parroquia de su infancia. Pablo se congeló. Las palabras en su boca se detuvieron. Levantó la mirada lentamente hacia el guardaespaldas. ¿Qué dijiste? Padre Eliseo, jefe. Dice que lo conoce desde que usted era niño. El nombre golpeó a Pablo como una ola fría. Padre Eliseo. No había escuchado ese nombre en años, décadas. Padre Eliseo había sido el sacerdote de la pequeña parroquia en el barrio pobre donde Pablo había crecido. Un hombre mayor, de rostro amable, que enseñaba catecismo a los niños, que daba sermones sobre perdón y redención, que conocía a todas las familias del barrio, incluyendo a la familia Escobar. Pablo lo había conocido cuando tenía quizás 7 u 8 años. Había asistido a sus clases, había escuchado sus historias sobre santos y pecadores, y Padre Eliseo había estado allí, esa noche, en 1965, cuando todo cambió. Pablo sintió que algo se agitaba en su estómago, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, algo parecido al miedo, pero no miedo a una amenaza física, miedo a algo más profundo, miedo a ser visto, realmente visto, por alguien que lo conocía antes del dinero, antes del poder, antes de convertirse en Pablo Escobar el narco, cuando solo era Pablo, un niño del barrio, un niño que había hecho algo imperdonable. Que pase, Pablo dijo finalmente. Su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Gustavo lo miró con curiosidad. ¿Todo bien, primo? Sí, solo necesito atender esto. Continuamos en 10 minutos. Los hombres salieron de la sala. Pablo se quedó solo. La puerta se abrió y entró Padre Eliseo. Había envejecido, por supuesto. 20 años habían pasado desde la última vez que Pablo lo vio. Su cabello, antes gris, ahora era completamente blanco. Su rostro tenía más arrugas. Se movía más lento, con un bastón que se apoyaba en su mano derecha. Pero sus ojos eran los mismos, claros, penetrantes, ojos que veían más allá de las apariencias, ojos que habían visto el alma de Pablo, cuando Pablo todavía tenía una. Pablo, dijo Padre Eliseo suavemente. Su voz era la misma también, calmada, gentil, sin juicio, al menos no en la superficie. Pablo se levantó, por respeto o por nerviosismo, no estaba seguro. Padre Eliseo, han pasado muchos años, 20 años, 3 meses y 11 días para ser exactos. La precisión de la fecha hizo que el estómago de Pablo se apretara. Sabía exactamente a qué se refería el padre. Siéntese, por favor, Pablo dijo, señalando una silla. Padre Eliseo se sentó lentamente. Pablo volvió a su silla detrás del escritorio. Hubo un momento de silencio. Padre Eliseo miraba a Pablo con esos ojos que parecían leer cada pensamiento. Has construido un imperio. Padre Eliseo dijo finalmente. No era una felicitación, era una observación, neutral, factual. He tenido éxito en los negocios, Pablo respondió. La respuesta automática, la que daba a periodistas, a políticos, a cualquiera que preguntara. Padre Eliseo asintió lentamente. Negocios. Es una palabra interesante para lo que haces, Pablo. Pablo sintió un destello de irritación. ¿Vino aquí a juzgarme, padre? Porque si es así, puede ahorrarse el sermón. He escuchado suficientes en mi vida. No vine a juzgarte, Padre Eliseo dijo tranquilamente. Vine a recordarte. ¿Recordarme qué? ¿Quién eras? Antes de todo esto. Pablo se recostó en su silla. Intentó mantener su rostro neutro, su postura relajada, pero podía sentir la tensión construyéndose en su pecho. Fui muchas personas, padre. Todos lo somos. Evolucionamos.
cambiamos. Sí, padre Eliseo concordó, pero hay momentos que nos definen, momentos donde tomamos decisiones que determinan quiénes nos convertiremos. Tú tuviste uno de esos momentos, y yo estuve allí. Silencio. Pablo no dijo nada, no podía. Las palabras se habían atascado en su garganta. 17 de diciembre de 1965. Padre Eliseo continuó. Tenías 16 años. Era viernes por la noche. Llovía. Y de repente, Pablo estaba de vuelta a esa noche, de vuelta a ese momento. 20 años se evaporaron en un instante. 17 de diciembre de 1965. Pablo tenía 16 años. Era un adolescente flaco, todo codos y rodillas, tratando de ser más duro de lo que realmente era. Ya estaba involucrado en actividades menores, pequeños robos, reventa de cigarrillos contrabandeados, nada serio, nada violento, solo un niño pobre tratando de ganar dinero extra. Esa noche, Pablo había hecho un trato con un hombre mayor llamado Ernesto Vargas. Ernesto era un prestamista local, un hombre desagradable que cobraba intereses abusivos a gente desesperada. Pablo le había pedido dinero prestado semanas atrás, dinero que necesitaba para ayudar a su madre con una deuda médica de su padre. Ernesto había prestado el dinero, pero los intereses eran monstruosos. Pablo había estado pagando durante semanas, pero la deuda solo crecía. Esa noche, Ernesto había mandado mensaje. Quería todo el dinero, ahora, o habría consecuencias. Pablo había ido a verlo, al callejón detrás de la parroquia donde Ernesto hacía sus negocios. Pablo llevaba algo de dinero, no todo, no suficiente, pero esperaba poder negociar, hablar, llegar a un acuerdo. Ernesto no estaba de humor para negociar. Era un hombre grande, de más de 50 años, con manos como jamones y una reputación de violencia. Cuando Pablo le ofreció el dinero parcial, Ernesto lo empujó contra la pared. Esto no es ni la mitad de lo que debes, niño. Es todo lo que tengo ahora. Le pagaré el resto. Solo necesito más tiempo. No hay más tiempo. O pagas completo, o tu familia paga de otra forma. La amenaza era clara. Pablo sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo miedo, era rabia. Rabia ante la injusticia, rabia ante ser intimidado, rabia ante este hombre que se aprovechaba de los débiles. Pablo llevaba un cuchillo pequeño que usaba para trabajo. Nada elaborado, nada diseñado para pelear, pero estaba allí, en su bolsillo. No amenace a mi familia, Pablo había dicho. Su voz temblaba, pero había acero en ella. Ernesto se rió. ¿O qué, niño? ¿Qué vas a hacer? Y entonces pasó. Ernesto extendió la mano para golpear a Pablo. Pablo sacó el cuchillo. No pensó, solo reaccionó. El cuchillo entró en el costado de Ernesto, no profundo. Pablo no sabía cómo apuñalar para matar, pero Ernesto se tambaleó hacia atrás, sorprendido, enojado, adolorido. Agarró el cuchillo que sobresalía de su costado, lo sacó. Miró a Pablo con ojos llenos de furia. Me apuñalaste, pequeño bastardo. Ernesto avanzó hacia Pablo, pero estaba sangrando. Se movía más lento. Pablo, aterrado, acorralado, todavía sosteniendo el cuchillo ensangrentado, lo hizo de nuevo. Esta vez más alto, esta vez más profundo. El cuchillo entró en el pecho de Ernesto. Ernesto se detuvo, sus ojos se abrieron, miró el cuchillo, miró a Pablo. Intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Cayó de rodillas, luego hacia adelante, en el suelo del callejón, en la lluvia que caía. Pablo se quedó allí, paralizado, sosteniendo el cuchillo, mirando el cuerpo, mirando la sangre que se mezclaba con el agua de lluvia. No podía moverse, no podía pensar. Acababa de matar a un hombre, con 16 años, en un callejón detrás de una iglesia. No había sido planeado, no había sido intencional, al menos no al principio, pero ahora Ernesto estaba muerto, y Pablo era un asesino. No sabía cuánto tiempo había estado allí cuando escuchó la voz. Pablo, suave, tranquila, padre Eliseo. Pablo se volteó. El sacerdote estaba en la entrada del callejón. Había salido de la parroquia, probablemente al escuchar ruidos. Había visto todo, o al menos lo suficiente. Padre Eliseo miró el cuerpo de Ernesto, miró a Pablo, miró él, cuchillo ensangrentado en la mano temblorosa del niño. Padre, yo no... Pablo no podía formar oraciones. Padre Eliseo se acercó lentamente. Respira, Pablo, respira. Pablo trató, pero sus pulmones no parecían funcionar correctamente. Él iba a lastimar a mi familia. Me atacó. Yo solo. Lo sé. Padre Eliseo dijo suavemente. Lo vi. Padre Eliseo se arrodilló junto al cuerpo de Ernesto. Verificó si había pulso. No lo había. Cerró los ojos del hombre muerto. Murmuró una oración. Luego se levantó y miró a Pablo directamente. ¿Qué hago? Pablo susurró. ¿Voy a la policía? ¿Me entrego? Padre Eliseo fue silencioso por un largo momento. Ernesto Vargas era un hombre cruel. Destruía familias. Causaba sufrimiento. Pero no merecía morir. Lo sé. No quise. No planeé. Lo sé, Pablo. Pero ahora tienes una decisión que tomar. Una decisión que definirá quién serás. ¿Qué decisión? Si esto es quien quieres ser. Un hombre que toma vidas. O si esto fue un momento terrible, en una noche terrible, y puedes encontrar otra forma de vivir. Pablo miró sus manos ensangrentadas. No puedo deshacer esto. No, no puedes. Pero puedes elegir qué haces después. Padre Eliseo hizo algo entonces que Pablo nunca olvidaría. Tomó el cuchillo de la mano
mano de Pablo, lo limpió con su propio pañuelo. Vete a casa, Pablo, lávate, cambia tu ropa, quema lo que llevas puesto, no hables de esto con nadie, nunca. ¿Y usted? Yo encontraré el cuerpo en la mañana, llamaré a la policía, diré que lo encontré cuando vine a abrir la parroquia. Ernesto tenía muchos enemigos, nadie se sorprenderá, nadie investigará demasiado. ¿Por qué haría eso por mí? Pablo preguntó. Padre Eliseo miró al niño con ojos llenos de algo que Pablo no podía identificar, compasión quizás, o tristeza, porque todavía hay bondad en ti, Pablo, todavía hay esperanza, pero solo si eliges no volver a hacer esto, solo si eliges un camino diferente. ¿Me prometes que nunca volverás a tomar una vida? Pablo, de 16 años, asustado, cubierto de sangre, mirando al único hombre que parecía dispuesto a ayudarlo, asintió. Lo prometo, padre, lo prometo, nunca más. Padre Eliseo puso su mano en el hombro de Pablo. Entonces vete y recuerda esta promesa, porque si la rompes, si tomas este camino, no habrá redención, no habrá paz, solo más sangre, y eventualmente esa sangre te ahogará. Pablo corrió a casa, hizo lo que Padre Eliseo le dijo, quemó su ropa, se lavó, se acostó en su cama y tembló toda la noche. A la mañana siguiente, escuchó que habían encontrado el cuerpo de Ernesto Vargas. Nadie sabía quién lo mató. La policía investigó, pero sin mucho entusiasmo. Como Padre Eliseo predijo, Ernesto tenía suficientes enemigos. El caso se enfrió, se olvidó, y Pablo intentó olvidar también. Durante meses tuvo pesadillas. Veía el rostro de Ernesto, la sangre, el cuchillo, pero con el tiempo, pesadillas se desvanecieron. Y Pablo siguió con su vida, siguió con sus pequeños negocios. Eventualmente los negocios se hicieron más grandes, más lucrativos y sí, más violentos. Pablo ordenó su segundo asesinato cuando tenía 24 años, un competidor que estaba interfiriendo con su territorio. Fue más fácil la segunda vez, mucho más fácil. Ya había cruzado esa línea, ya había roto la promesa que le hizo a Padre Eliseo. Ya no era el niño asustado en el callejón, era Pablo Escobar. Y Pablo Escobar hacía lo que fuera necesario para proteger su imperio. De vuelta en 1985, en la oficina, Pablo regresó al presente. Padre Eliseo todavía estaba allí, mirándolo, esperando. Rompiste tu promesa, Padre Eliseo dijo suavemente. No era una acusación, era un hecho. Pablo sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en años. Vergüenza. Sí, Pablo admitió. No tenía sentido negarlo. ¿Por qué? Porque el mundo no funciona con promesas y esperanza, Padre. Funciona con poder, y yo decidí tener poder. ¿A qué costo? A cualquier costo necesario. Padre Eliseo asintió lentamente. ¿Y has encontrado paz? La pregunta golpeó a Pablo como un puñetazo. No busco paz, busco control. Mentira. Padre Eliseo dijo calmadamente. Te conozco, Pablo. Te conocí antes de que te convirtieras en esto. Todavía buscas paz, todavía buscas justificación. Por eso construyes canchas de fútbol, por eso repartes dinero a los pobres. Estás tratando de comprar tu camino de regreso al perdón, pero no funciona así. Pablo sintió rabia subiendo. ¿Vino aquí a sermonearme? ¿A decirme que soy un pecador? Ya lo sé, padre. No necesito que me lo recuerde. No vine a decirte que eres un pecador. Vine a recordarte que fuiste un niño que cometió un error terrible, y que en lugar de aprender de ese error, decidiste que el error era quien eras. Decidiste que si ya habías matado una vez, ¿por qué no hacerlo 1000 veces más? No es tan simple, Pablo protestó. Claro que lo es, Padre Eliseo respondió. Ernesto Vargas fue tu primera víctima. ¿Cuántas más han venido desde entonces? ¿100? ¿1000? ¿Has dejado de contar? Pablo no respondió. El niño que conocí en 1965 todavía está dentro de ti, Pablo. El niño que tembló toda la noche después de tomar una vida. El niño que prometió no volver a hacerlo. Ese niño llora cada vez que ordenas otra muerte. Pero lo has enterrado tan profundo que ya no puedes escucharlo. ¿Por qué está aquí? Pablo preguntó finalmente. Su voz era más vulnerable de lo que pretendía. ¿Por qué ahora, después de 20 años? Porque estoy muriendo, Padre Eliseo dijo simplemente. Cáncer. Me quedan quizás 3 meses. Y antes de morir, necesito decirte algo que debí decirte hace 20 años. ¿Qué? Que te equivoqué. Te ayudé esa noche porque pensé que te estaba salvando. Pensé que si te daba una segunda oportunidad, elegirías un mejor camino. Pero al ayudarte a escapar de las consecuencias, te enseñé que podías salirte con la tuya, que matar no tenía precio, que siempre habría alguien para encubrir tus crímenes. Fui yo quien te puso en este camino, y he cargado con esa culpa cada día desde entonces. Pablo se quedó sin palabras. Nunca había considerado eso, nunca había pensado que Padre Eliseo se culpara a sí mismo. No fue su culpa, padre. Yo tomé mis propias decisiones. Sí, las tomaste, pero yo hice que la primera fuera fácil, y por eso tengo que decirte algo más. Que no te perdonaré, no por Ernesto, eso fue entre tú y él, pero por todas las vidas que han venido después, por todos los niños que has convertido en asesinos, por todas las madres que lloran a sus hijos por tu causa, por todo el sufrimiento que has causado. No puedo perdonar eso, ni siquiera Dios puede perdonar eso hasta que te enfrentes verdaderamente a lo que has hecho. Las palabras cayeron sobre Pablo como piedras. Durante años había buscado alguna forma de justificación, alguna forma de sentirse bien consigo mismo a pesar de todo, y aquí estaba el único hombre que lo había salvado, el único hombre que había mostrado misericordia
misericordia cuando Pablo era solo un niño asustado, diciéndole que no había perdón. Entonces, ¿por qué vino? Pablo preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Solo para decirme que soy irredemable? No, padre Eliseo dijo. Vine a decirte que todavía tienes una elección. Siempre tienes una elección. Puedes continuar por este camino hasta que te destruya a ti y a todos los que amas. O puedes detenerte, ahora, hoy. Puedes rendirte, puedes confesar, puedes enfrentar la justicia y tal vez, solo tal vez, puedes comenzar a encontrar algo de paz antes de que sea demasiado tarde. Pablo se rió. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Rendirme? ¿Confesar? Padre, me matarían en una semana en cualquier prisión, o pasaría el resto de mi vida encerrado. Mi familia quedaría sin protección. Mis enemigos ganarían. Todo por lo que he trabajado se perdería. Sí, padre Eliseo asintió. Perderías todo lo que has ganado con sangre, pero quizás ganarías algo más valioso, tu alma. No creo en el alma, padre, no más. Mentira, padre Eliseo dijo de nuevo. Si no creyeras, no estarías tan enojado, no estarías tan asustado. El hombre verdaderamente sin alma no siente nada, pero tú sientes todo, solo lo has enterrado. Silencio. Los dos hombres se miraron a través del escritorio, el pasado y el presente colisionando. Finalmente, padre Eliseo se levantó, se apoyó en su bastón. No espero que cambies, Pablo. Sé que has ido demasiado lejos, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba verte una última vez y decirte la verdad. El niño de 16 años en ese callejón todavía está dentro de ti, aterrado, arrepentido, buscando una salida. Si alguna vez decides escucharlo, ven a verme, antes de que sea demasiado tarde, para mí y para ti. Padre Eliseo caminó hacia la puerta, se detuvo, se volvió una última vez. Una cosa más, Pablo. Esa noche en el callejón te pregunté quién querías ser. Dijiste que no querías ser un asesino, que fue un accidente, que nunca volverías a hacerlo. ¿Recuerdas a ese niño? ¿Recuerdas cómo se sentía? Pablo no pudo responder. Su garganta estaba demasiado apretada. Ese niño todavía existe, y cada vez que ordenas una muerte, lo matas un poco más. Eventualmente no quedará nada de él, y entonces serás verdaderamente irredemable. Padre Eliseo salió. La puerta se cerró. Pablo se quedó solo en la oficina. No se movió durante mucho tiempo. Solo se sentó allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de 20 años cayendo sobre sus hombros. Padre Eliseo murió 3 meses después. Pablo se enteró, pero no fue al funeral. No podía. No después de esa conversación. No después de que el padre le mostrara un espejo y Pablo viera al monstruo en el que se había convertido. Pero algo cambió en Pablo después de esa visita. No se rindió, no confesó, no tomó el camino que padre Eliseo sugirió, pero se volvió más brutal, más despiadado, como si estuviera tratando de matar completamente al niño de 16 años dentro de él, como si estuviera tratando de probar que padre Eliseo estaba equivocado, que no había redención, que no había vuelta atrás, que él era exactamente el monstruo que se había convertido. Y nada más. Los años siguientes fueron los más violentos de la carrera de Pablo. Declaró guerra al gobierno, bombardeó edificios, mató candidatos presidenciales, se convirtió en el enemigo público número 1 y a través de todo llevaba las palabras de padre Eliseo como una maldición. El niño todavía existe y cada vez que ordenas una muerte, lo matas un poco más. Cuando Pablo finalmente murió en los tejados de Medellín en 1993, algunos dijeron que parecía casi aliviado, como si la muerte fuera una liberación. Tal vez lo fue, tal vez, al final, el niño de 16 años en el callejón finalmente pudo descansar. O tal vez Pablo simplemente se dio cuenta de lo que padre Eliseo había intentado decirle, que puedes escapar de la DEA, puedes escapar del gobierno, puedes escapar de tus enemigos, pero nunca puedes escapar de quién realmente eres. Y Pablo Escobar era un asesino. Desde la noche en 1965, cuando clavó un cuchillo en Ernesto Vargas, hasta el día en 1993, cuando las balas lo encontraron en un tejado, eso es lo que era. Y tal vez eso es lo que siempre estuvo destinado a ser.